Buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a analizar algunas de las cuestiones clave en las fechas que estamos respecto de la crisis del coronavirus, aspectos tanto sanitarios como también económicos. Lo vamos a hacer en primer lugar, les presento a los invitados. José Carlos Vicente es director general de Salud Pública de la Comunidad Autónoma, Joaquín Azparren, periodista, y Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia. Bienvenidos a los tres. José Carlos, me gustaría empezar a que nos hablara, que nos dijera, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Ese desconfinamiento que se ha anunciado, las medidas, ¿hasta qué punto pesa en un platillo de la balanza los aspectos de salud y los aspectos económicos? Es un difícil equilibrio, ¿no, José Carlos? Es un equilibrio difícil, donde tenemos que tener muy claro el balance entre riesgo y seguridad. Eso requiere inteligencia por parte de todos, y fundamentalmente de los ciudadanos, en su vida pública, en su vida civil, en su vida laboral, porque el riesgo sigue estando. Y luego además psicológicamente, en el imaginario social, el disminuir toda una serie de medidas asociadas al confinamiento estricto puede hacernos pensar erróneamente que ha desaparecido un cierto nivel de riesgo y tener la percepción errónea de una falsa seguridad, cuando precisamente es el momento donde hay que tomar mayores precauciones, puesto que empezamos a poner en marcha toda una serie de actividades que pretenden poner en marcha la economía, la vida social, y eso nos obliga a todos a ser aún más precavidos de lo que hemos sido hasta ahora. Es decir, no abandonar para nada las medidas de protección y prevención personal en cuanto al mantenimiento de la distancia física, el no estar en locales o entornos donde esta distancia no se pueda mantener, utilizar el lavado frecuentemente de manos y establecer claramente que ante la más mínima aparición de síntomas ha de consultarse con el médico y evitar así el posible contagio de todos aquellos que nos rodean. El uso de las mascarillas es muy importante y, tal como se señala, altamente recomendado en determinadas actividades, sobre todo las de transporte, y luego pues en todas nuestras acciones en la vida tener en cuenta que el riesgo está presente. Por lo tanto, socialmente estamos en una fase muy delicada, porque todos tenemos ganas de volver a hacer nuestra vida normal, pero esto va a ser imposible durante mucho tiempo, porque nos obligará a toda una serie de cautelas que garanticen que no vuelva a expandirse la epidemia. Porque el objetivo no es que dejen de aparecer casos esporádicos, pero que estos sean muy pocos y puedan ser asumibles y cortar siempre y de forma más rápida posible la cadena epidemiológica de contagio. Joaquín, porque claro, hasta ahora nos decían, quédese usted en casa, y la medida podría ser acertada o no, podríamos quejarnos o no, pero no cabía en nuestra voluntad nada más. Pero ahora son las dos cosas, la medida puede ser acertada o no por parte de la administración, pero sí está la responsabilidad de cómo ejecutarla por nuestra parte. Claro está. Buenas noches. Lo cierto, bueno, yo me remito a unas palabras del primer ministro italiano de Conte, que les decía el otro día a sus ciudadanos precisamente esa reflexión que ya apuntaba ahora mismo José Carlos Vicente, el doctor Vicente. Él venía a decir, ha sido una decisión dura la que hemos tenido que tomar en Italia, pero al mismo tiempo fácil, que ha sido la primera fase de la evolución de la pandemia. Fácil en el sentido de que hemos dado orden de confinar a todos los italianos en sus casas. Es una medida fácil, al mismo tiempo que dura, evidentemente, pero
Ahora, en esta fase de desescalada, al igual que ocurre en nuestro país, pasamos de una decisión menos dura, que es ese proceso de desescalada, a una decisión muy complicada. ¿Por qué? Porque ahora hay todavía mucha más responsabilidad en los ciudadanos, en cada uno de los ciudadanos individuales, para evitar ese contagio. Pablo, escribías hace poquito un artículo en la prensa que titulabas, creo recordar, La bolsa o la vida. Algo parecido, ¿no? Y estamos en un momento clave para replantearlo. ¿Dónde estamos? ¿El platillo de la balanza dónde está, bajo tu punto de vista? Básicamente, la tesis de ese artículo era muy sencilla. Si hubiésemos dejado que el virus se expandiese con completa normalidad, sin frenos, sin confinamientos, sin restricciones, pues tendríamos 1,5 millones de muertos en Europa y Estados Unidos sufriría 1 millón de muertos. Lo que los países ricos, me voy a centrar en los países ricos occidentales, han decidido es obviamente pagar por la salud. Como consecuencia, los planes de confinamiento nos van a costar a cada europeo unos 60.000 euros. El hecho de haber paralizado y congelado la economía va a significar que cada uno de nosotros, debido al incremento de la deuda pública estatal y también de la penalización a las familias y a los hogares por el incremento del paro, eso va a significar que cada uno de nosotros va a tener una deuda extra de 60.000 euros. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el PIB español, según los índices del Fondo Monetario Internacional, va a caer en 8 puntos. Eso es una cantidad extraordinaria. Estamos en una coyuntura en la que básicamente el Estado español va a recaudar 40.000 millones menos y para afrontar la guerra al coronavirus, la guerra sanitaria, va a tener que gastar 60.000 millones más, tanto en subsidios como en ayudas a los hospitales. En suma, 100.000 millones de déficit. Lo que es importante que entendamos los españoles es que igual que estamos combatiendo sanitariamente al coronavirus, y es algo que España lo debe hacer y lo hace por sí misma, con escasa ayuda internacional, porque son medidas que adopta el Ministerio, y más allá de comprar materiales en los mercados internacionales, mascarillas, etcétera, es una guerra interna, es una guerra nacional contra el coronavirus, incluso una guerra regional. Lo cierto es que para ganar la batalla económica y salir de esta con las mayores pérdidas, España no se vale sola, porque España tiene un déficit público ya cercano al 100% de su PIB. Con lo cual, sin dar la batalla de la economía en las instancias internacionales, no tenemos capacidad financiera de solucionar nuestros problemas económicos y de paro tan pronto como domeñemos la crisis sanitaria. ¿Aquí qué es importante? Aquí es importante la Unión Europea. Lo repito, la Unión Europea. Sin las ayudas que ya vemos producirse en el marco de la Unión Europea, no tenemos salida. Y ahora mismo aquí hay 2 cosas importantes. Primero, los fondos que ya se han librado. La Unión Europea ha decidido que el Banco Central Europeo va a comprar masivamente, sin restricciones, bonos de los estados, para que su prima de riesgo y su financiación no se encarezca. Al mismo tiempo, el Banco Europeo de Inversiones va a ser capital, así como ha sido muy importante utilizar un mecanismo de estabilidad llamado el MEDE. Pero lo que viene ahora es lo más importante, y es cómo vamos a financiar el Plan Marshall que saque a las economías de la crisis. Y en ese sentido, las perspectivas son muy buenas para España, para el resto de países endeudados de Europa, y lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno es ganar esa batalla de un plan Marshall que beneficie a España. José Carlos, ha habido, cuando el gobierno de España ha anunciado las medidas, esas fases, primero, bueno, ha habido confusión porque son un poco complicadas, hay que verlas, hay que mirarlas tranquilamente. Luego hay quien las ha discutido. Hay quien habla de que si son algunas más o menos acertadas, algunas comunidades autónomas las han puesto también en duda. Por cierto, que el presidente criticaba al gobierno regional diciendo que se han reducido los fondos en estos presupuestos últimos para la salud, para la sanidad, el presidente de España, y López Miras, el autonómico, se lo ha reprochado. ¿Qué le parecen esas medidas y se van a aplicar aquí en la región de Murcia tal cual? ¿Hay algún tipo de adaptación? ¿Cómo va a ser? Evidentemente es un cuadro difícil de medidas de adoptar y tener la certeza de que todo se está haciendo a la perfección. Lo mejorable quizá hubiera sido una mayor participación de las comunidades a la hora de concretar sobre todo las medidas.
porque si bien las medidas pueden considerarse lógicas, le falta una cierta concreción en los aspectos, digamos, aplicables en la vida cotidiana. Luego hay algunos, no solamente algunos aspectos que no están totalmente concretos, sino que están algo confusos, que es una diferencia también importante. No es fácil, tampoco hacer un planteamiento donde nos adentramos en caminos que no se han transitado nunca desde el punto de vista de volver a la normalidad económica y social a un país con una amenaza permanente de una infección como es la pandemia. Por otra parte, no tenemos más remedio que adentrarnos en ese camino, porque la economía nos va a demandar unas exigencias que tenemos que darle satisfacción, tanto en cuanto a la fuerza laboral, en cuanto a nuestro incremento del Producto Interior Bruto, es decir, recuperar toda nuestra fuerza productiva, teniendo en cuenta, como bien se ha dicho antes, que existe una elevadísima deuda pública que equivale a la totalidad del Producto Interior Bruto y que se nos va a incrementar como consecuencia de las medidas de calado social que hay que adoptar entre todos. Por lo tanto, tenemos necesidad claramente de volver a una entrecomillada normalidad. El conjunto de medidas intenta tratar todos los aspectos, pero cada uno de ellos tiene una casuística amplísima. Hoy me preguntaban que si las piscinas de las comunidades se podían reabrir. Otro elemento que si el sistema educativo tendrá que recomponerse desde el punto de vista no solamente físico, sino incluso de las modalidades, o sea, todo se veía afectado. Un sector como el agrícola en la región de Murcia, que ya viene trabajando, sin embargo, tiene que buscar toda una serie de medidas que van desde la recogida de los trabajadores en autocares hasta los lugares donde se recoge, tiene lugar la recogida de los alimentos, y que eso significa poner 3 o 4 autocares más para mantener las distancias de los trabajadores cuando acuden al trabajo. Pero es que en las naves donde se produce, digamos, el manipulado de la fruta, el manipulado de la verdura, también hay que adoptar toda una serie de medidas y de actitudes. Es decir, hay que regular hasta el último elemento de nuestra vida que antes era inconsciente para todos nosotros cómo lo realizábamos, y ahora tenemos que racionalizarlo en función de la lucha contra la infección. Y todo eso conservando al mismo tiempo rentabilidades económicas. Es una tarea difícil, por eso exige mucha inteligencia social. ¿Qué capacidad, qué posibilidad hay en que en todo ese proceso pueda haber un repunte de la pandemia? Aquí, por ejemplo, en la región de Murcia, como director general de Salud Pública, ¿le preocupa esto que pueda ocurrir? Sí, claro que me preocupa, constantemente sí. Porque incluso en actividades normales, como puede ser el ocio, el caminar, la práctica del deporte, la salida a la calle, todo va a depender de que seamos lo suficientemente conscientes de la importancia que tiene 4 o 5 medidas básicas, pero que hay que mantenerlas a rajatabla, porque si no tendremos casos y, lo que es peor, brotes. Y en esas situaciones el conjunto de la población puede verse afectado y la situación se nos puede ir de las manos. Entonces hemos de ser muy escrupulosos. Por eso lo que se señala siempre es que tenemos que tener 2 bases de actuación muy fuertes y potentes, que son la vigilancia epidemiológica para detectar rápidamente cualquier caso que se pueda producir, por supuesto el brote si se produjese,
y además tener un sistema asistencial lo más potente, preparado y ágil en la respuesta por si hubiera que utilizar por los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y cualquier otro recurso sanitario. Joaquín, y todo eso, todos esos aspectos sanitarios que son muy preocupantes y que es complicadísimo que se puedan dar un resultado positivo, también con las medidas económicas. Hemos estado viendo estos días cómo los empresarios, los autónomos, los dueños de los bares dicen que no se puede poner a funcionamiento un restaurante, un bar, al 30% de capacidad. Casi mejor no abrirlo, que es dificilísimo y que se ven abocados a una prolongación de los ERTES o a unos despidos después de los ERTES. La verdad es que esos aspectos que lo percibimos en los vecinos, en los amigos, en gente que vive en nuestro entorno, que seguro que también tú como periodista lo recibes, es también muy difícil de llevar esa otra parcela, ¿no? La de la rentabilidad económica. Claro, porque vamos a ver, la fase de desescalada que ha proyectado el Gobierno plantea muchas dudas y al mismo tiempo plantea muchas preguntas. Al hilo de lo que estaba, por cierto, comentando el doctor Vicente, apuntar que hay un plan estratégico de salud que quedó diseñado en su día, pero que no se ha podido llevar a la práctica por parte de las comunidades autónomas y ahora precisamente es una de las cuestiones que más se demanda evidentemente desde los sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas, pero que ya lo recuerda la Organización Mundial de la Salud. Es vital un plan estratégico de salud pública y vamos a ver si desde el Ministerio de Sanidad se puede, así como se viene pilotando todas estas fases de desescalada y ha sido la gestión de la crisis de la pandemia, lo está siendo, también lo es a la hora de, precisamente, como apuntaba el doctor Vicente, planificar lo que puede ser desde el sistema de salud pública la llegada de nuevo de un rebrote o, como se viene hablando en el otoño, de una nueva oleada de la pandemia, para estar más preparados para hacerle frente. Bien, dicho esto, y muy brevemente, en los sistemas o lo que plantea las cuestiones económicas de las fases de la desescalada, hay cuestiones que evidentemente va a haber que ir resolviendo conforme se vayan planteando en esa amplísima casuística que ya se citaba también aquí. Por ejemplo, está estipulado que en una plaza de toros el espectador necesita 9 metros cuadrados de ocupación, es decir, de su persona más un espacio libre de esa superficie para poder, con ciertas garantías, asistir al espectáculo. Sin embargo, ¿qué pasa? Como citaba el doctor Vicente, en una piscina pública, ¿cuántos metros cuadrados de agua alrededor tiene que tener un bañista para, evidentemente, no contagiarse con otro? Eso no está legislado. Está legislado lo de la plaza de toros, pero no lo de una piscina. Probablemente habrá que llegar hasta ese tipo de detalles para poder garantizar, en la medida de lo posible, evidentemente, ese riesgo de contagios. Pero hay otros problemas, evidentemente, mucho más acuciantes, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con el sector de la hostelería. Como bien citabas, Antonio, con 5 sillas de una terraza de 15 en un bar no se puede abrir. El sector de hostelería lo que reclamaba, y yo creo que en un juicio además muy sereno que viene haciendo es, y le pedía al Gobierno que les escuche, que ellos son los primeros interesados en volver a la actividad con todas las garantías de prevención del contagio, pero se ha legislado sin tener en cuenta al sector. Y esto puede estar pasando también en otras facetas de la vida económica. Y luego, evidentemente, sigue habiendo muchísimas lagunas. El tema de la educación, los niños hasta los 6 años y una pareja que tenga un niño de 6 y una niña de 7 y tengan los dos que ir a trabajar, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué cobertura van a tener? ¿Qué tipo de conciliación de la vida laboral y familiar? Eso tampoco lo ha resuelto a estas alturas el Gobierno. Y es por poner algunos ejemplos. ¿Qué va a pasar con las empresas que mantienen un ERTE, que cuando termine el estado de alarma se supone que no pueden despedir a la plantilla en 6 meses, pero tal de por sí su actividad no va a comenzar a pleno rendimiento al día siguiente? ¿Se puede negociar una transitoriedad de esos ERTEs? Bueno, dice el Gobierno que está en ello con los agentes sociales. En fin, es complicado, es complejo. Pablo, todo esto tiene que manejarlo también la opinión pública. Los medios de comunicación están jugando un papel fundamental, yo creo, transmitiendo toda la información, todos los consejos y también siendo críticos cuando consideran que deben serlo.
A veces esto, pues hay quien lo entiende bien, hay quien lo entiende mal, la administración o el gobierno a nivel central, bueno, pues ha intentado poner coto a algunas cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, pero yo creo que en una situación incluso de crisis como esta, los medios de comunicación, por lo menos los serios, no pueden ser un enemigo, no deben ser interpretados como un enemigo, sino que aunque trasladen críticas, deben ser considerados como un instrumento fundamental, ¿no? Creo que el gobierno... tenemos a la vuelta de la esquina el Día Internacional de los Medios de Comunicación. Efectivamente, está muy claro que no hay democracia que valga, que no hay democracia aseada, pulcra, sin unos medios de comunicación que sean a la vez libres y responsables. Libres porque si no son libres no son medios de comunicación creíbles, y responsables porque obviamente si nos dedicamos a hacer campañas políticas desde los medios, instrumentalizando a los medios, usando bulos, fake news o medias verdades, es algo peligroso, ¿verdad? Con lo cual hacen falta medios profesionales, medios creíbles, medios verosímiles y medios que nos den confianza y informarnos a través de esos medios que nos parezca a cada cual que son referentes y que nos creemos en su profesionalidad. Cada uno tendrá sus medios de referencia. Dicho eso, me parece que el gobierno ha cometido una serie de traspiés peligrosos y ha tonteado de una manera frívola con una serie de elementos sagrados en democracia que sonrojan y que preocupan al mismo tiempo. Y voy a pensar más bien que son errores frívolos. Primero, es un error mentecato y un error grave que se intente tamizar, controlar las preguntas que los medios le presentan al Ejecutivo, al Gobierno. Eso es un error. Es un error muy grande juguetear en una encuesta del CIS con la posibilidad de condonar, yugular o incluso por la libertad de expresión. Eso es realmente peligroso. Asimismo, me parece que es muy grave que, aunque sea un gazapo, aunque sea un lapsus lingüe, un general de la Guardia Civil incluso exprese que parte de la función de ese cuerpo armado es proteger la acción del gobierno o limitar el efecto bulo, el efecto mancha que pueda tener la opinión pública que libremente se expresa en redes sociales, etcétera, en la acción del gobierno. Eso también es peligroso. Por tanto, hay que reconducir y hay que pedirle al gobierno que no juegue con esas cosas, porque además nuestra Constitución es netamente clara, taxativamente clara en estas realidades. El Real Decreto que gestiona los estados de alarma de sitio de excepción, el de excepción es el más grave, claramente establecen que la libertad de expresión nunca, jamás puede quedar puesta en entredicho, ni siquiera en el estado de sitio, que es el más alto nivel de presión a la sociedad y de restricción social que hay. Pues no se puede jugar con esos aspectos. Es cierto, Antonio, como dices, que este domingo, día 3 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y creo que hay algunos datos que son muy relevantes. Hay más de 300 periodistas ahora mismo, a estos inicios de año, que están encarcelados. Por no hablar de los miles que están restringidos en el ejercicio de su profesión, que son perseguidos y que son hostigados. Son hostigados en pseudodemocracias, como puede ser Turquía o Filipinas, incluso en democracias consolidadas en Europa y en Estados Unidos, donde Donald Trump es un auténtico martillo pilón contra la prensa libre y contra los medios de ese país, algunos de ellos medios muy, muy importantes. Por tanto, el gobierno, pulcritud, los medios de comunicación, rigurosidad y, por último, que nadie ponga en entredicho los dogmas sagrados de una democracia. Y uno de ellos, sin duda, es la libertad de expresión. Para concluir, José Carlos, ojalá que no ocurra, que no se produzca ningún repunte, pero me gustaría que nos comentara cómo estamos ahora mismo de recursos en cuanto a disponibilidad de camas UCI respecto de esa curva de personas afectadas, fotografía actual y disponibilidad que podríamos tener en la región de Murcia en el caso de que fuera necesario acudir a más recursos. Bueno, pues realmente, aunque no es exactamente de mi competencia en esa área, pero sí que puedo decir que el Servicio Murciano de Salud ha hecho todo un esfuerzo para garantizar un número suficiente de recursos, por ejemplo, en el tema de las unidades de cuidados intensivos, que habitualmente en la región hay alrededor de 150 camas, pues en estos momentos estamos en disposición de poder garantizar prácticamente el triple de esas camas y de esos recursos UCI. Eso es una buena noticia, que se une al hecho de que en este momento la ocupación
de camas UCI por casuística o por patología UCI, pues ayer se encontraba en 19 camas ocupadas sobre 150 que podemos calificar como el equipamiento habitual, que puede triplicarse, como le he comentado. Entonces, realmente, pues, el Servicio Murciano de Salud ha hecho un gran esfuerzo reorganizando tanto físicamente como desde el punto de vista funcional de sus recursos para poder hacer frente asistencialmente a los afectados de COVID y a su vez digamos también reordenar la actividad normal para que ésta pueda ser recuperada inmediatamente que la fase epidémica o la fase de la curva, la famosa curva, comenzara a descender. Por lo tanto, estamos en disposición en los próximos días de ir recuperando paulatinamente esa atención sanitaria que no es la de urgencias o la de COVID. Bien, pues desde aquí estaremos insistiendo en cualquier caso en trasladar información a la opinión pública de salud pública, por eso le agradezco a José Carlos Vicente, director general de Salud Pública, que nos haya atendido, y también de normas, de criterios y de responsabilidad. Gracias, José Carlos Vicente, gracias a Joaquín Asparren, periodista, gracias a Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación de l'Ocamp, por habernos compartido vuestras reflexiones. Dentro de este programa ahora vamos a hablar con otro médico, por cierto, doctor Vicente, con Pedro Manonelles, que es experto en salud deportiva, sobre esa vuelta a la actividad física permitida a partir de este fin de semana, y nos da consejos muy útiles. Y luego acabaremos con una reflexión y una preocupación también muy importante respecto de un sector el que está golpeando muy duramente también el coronavirus. Gracias a los tres, muchísimas gracias. Muchas gracias. A nosotros. Buenas noches. Dentro de la desescalada que se anunció por parte del gobierno este fin de semana, lo que tenemos es la vuelta a la actividad física relativa en la calle por parte de aquellas personas que deseen pues salir a caminar, a trotar, a montar en bicicleta, pero dentro de unos niveles de responsabilidad importantes. Por una parte, hay que tener conocimiento de los riesgos que en cualquier caso se corren, por tanto, de las prevenciones o precauciones que hay que tener. Para poder aportar información interesante al respecto, hemos contactado, está con nosotros Pedro Manonelles. Él es el director de la Cátedra Internacional de Medicina del Deporte de la UCAM y presidente de la Asociación Española de Medicina del Deporte. Pedro, se recomienda, bueno, parece que si ya se ha levantado el confinamiento para esta actividad, puede pasar un poco como el domingo pasado, que salieron los niños, los padres, y vimos algunas imágenes que parecían poco deseables. Ese riesgo también se corre un poco este fin de semana, ¿no? Es decir, que se pueda salir a hacer actividad física no significa que ya no pasa nada. Efectivamente, debemos tener presente que la infección sigue ahí, que la infección es de una gravedad importantísima. Por lo tanto, hay que ser muy cauto y tomar las medidas de precaución necesarias para no producir un recrudecimiento de la infección. Cuando se nos ha dicho 1000 veces que guardemos una distancia a la hora de salir al supermercado o a la farmacia de unos 2 metros una persona con la otra. ¿Esto nos vale cuando salgamos este fin de semana a caminar, a trotar o a montar en bicicleta, o depende de muchas cosas, Pedro? No nos sirve. Además de que depende de bastantes cosas, esas distancias que están fijadas para la situación de reposo o de movimiento mínimo son claramente insuficientes en una situación de esfuerzo, y hay que guardar unas precauciones muy importantes. Esto es debido a que una persona en reposo moviliza 5 litros de aire a través de sus pulmones, pero en un esfuerzo intenso un deportista de tipo medio puede movilizar en el mismo tiempo, en un minuto, entre 150 y 180 litros de aire por minuto, y además lo hace con muchísima más fuerza, por lo tanto las partículas salen despedidas a mucha más distancia. Esto desde un punto de vista
práctico significa que hay que aumentar la distancia de seguridad para estar protegido de la infección de una forma muy considerable en función del tipo de la actividad de que estemos hablando. ¿Podríamos hacer una diferenciación? Por ejemplo, pues salir a trotar, un trote lento, suave, o si ya se acelera un poco, se monta en bicicleta. ¿Podríamos hacer algún tipo de clasificación para ayudar a quien nos esté viendo, Pedro? Sí, aunque las medidas no son muy precisas y son difíciles de calcular cuando se está corriendo, pero diríamos que en una situación de carrera no muy rápida hay que mantener una distancia de 4 o 6 metros, pero entre el predecesor y la persona que le sigue. Pero si el trote es más rápido, si la carrera es más rápida, hay que aumentar a unos 10 metros. Si se va en bicicleta, esta distancia también es insuficiente y se debería de situar por lo menos en 20 o 30 metros dependiendo de la velocidad de la bicicleta. Esto es especialmente importante para la persona que va detrás, que es la que recibe o la que puede recibir las partículas expiradas por el predecesor, por la persona que va adelante. Y otro aspecto es el momento en el que una persona adelanta a otra o en el momento que se cruza de frente. En este sentido, lo que hay que hacer es alejarse un mínimo de 3 metros en sentido horizontal. Estás contando esto y me está viniendo a la mente una imagen que me preocupa, que es un lugar fantástico, fenomenal, pero me preocupa muchísimo. Son los carriles bici. Porque es un lugar donde se frecuenta mucho para caminar, para hacer deporte, pero nos cruzamos continuamente. ¿Pueden ser un lugar de riesgo este fin de semana? Si se mantienen con la indicación actual, sí, porque no permitirán tener la precaución de la distancia que hemos comentado. Por lo tanto, el carril de bici se tiene que ir únicamente en un único sentido. Es decir, respetar tal vez los lados izquierdo y derecho de cada una de las calzadas que tengan carriles de bici. Y si no lo hay, habrá que irse por otra acera. Pero ¿y los niños? Los niños salen a jugar, se dice que se puede salir con sus juguetes, pero eso de pelotear, formarse un grupo y estar jugando al balón, ¿puede ser también una actividad que hay que pensárselo? Claro, sin duda. El balón o cualquier elemento de juego que contacte con el suelo o que contacte con otras personas que pudieran ser posibles portadores son elementos de transmisión. Por lo tanto, si se decide utilizarlos, después de haberlo hecho, hay que lavarlos con las medidas higiénicas que se han recomendado. Una rebaja de lejía del 20%, del 20 gramos por 980 gramos de agua necesariamente. Y si se puede evitar utilizar elementos de contacto, yo creo que es mucho más seguro y mucho mejor. Hemos hablado de distancias, pero ¿se puede dar también alguna recomendación en cuanto a ropa? No sé si será oportuno ir, por ejemplo, con manga larga en vez de corta o el pelo recogido, o ese tipo de cosas no son necesarias. Hay que ser muy escrupuloso en el mantenimiento de las medidas higiénicas de lavado de manos, la tos y en el estornudo, la flexura del codo. El problema de la ropa es intrascendente siempre y cuando después de haber hecho deporte pase directamente a la limpieza por las indicaciones que nos han dicho en agua caliente y demás. El pelo sí que convendría llevarlo sujeto fundamentalmente para que no tengamos la intención de llevarnos las manos a la cara, porque no tocar los ojos, los labios o la nariz o la cara es importantísimo para no transmitir la enfermedad. Mientras que si el pelo va suelto es posible que haya intención de retirárselo y por esta circunstancia podamos tocar la cara e incurrimos en una situación de riesgo. Hemos hablado de la inmensa mayoría, en plan aficionado y familiar. Me gustaría también conocer tu opinión, Pedro, respecto de los deportistas profesionales o pseudoprofesionales y deporte de equipo sobre todo, porque se ha dicho que a partir del lunes ya puede volver a haber actividad, volver a la actividad y en junio seguramente la competición. Hay dos cosas que por lo menos a mí me producen curiosidad. Por una parte, saber hasta qué punto puede haber un riesgo de que el confinamiento pueda provocar lesiones si se compite y no se vuelve en condiciones. Y por otra parte, bueno, pues las fechas y los riesgos que tampoco han desaparecido y habrá que tener precaución. ¿Cuál es tu opinión sobre estas dos cuestiones, Pedro?
Sí, efectivamente, el planteamiento de la vuelta al deporte de los deportistas profesionales o de rendimiento es más complejo. Y como muy bien has dicho, la primera medida que hay que tomar es hacer una previsión de una especie de pequeña pretemporada para conocer el estado de forma física en la que se encuentran, algo que le corresponde al preparador físico y ajustar en cada caso individual pues la situación de cada deportista. Después de esto, los deportistas de ese nivel van a tener que someterse a un control de salud diario, porque la primera medida que tienen que responsabilizarse es comprobar cada mañana que no tengan temperatura y que no tengan ningún síntoma susceptible de hacer pensar que puedan tener la infección, incluso los síntomas menores. Por lo tanto, deberían de llevar una planilla indicando su situación clínica. Porque lo que se tiene que conseguir es que los deportistas que empiecen a entrenar juntos no estén infectados o no sean portadores del germen. A partir de ahí, el reinicio tiene que ser progresivo porque el riesgo de lesiones del aparato locomotor es mayor, y aunque en los deportistas de nivel elevado este problema que voy a plantear puede que sea menor, también podría darse la circunstancia de que aparecieran problemas médicos, por ejemplo, incidentes cardiovasculares, y habría que estar atento. Por lo tanto, el reinicio tiene que ser escalonado, progresivo y controlado en cada caso individual. Bien, pues Pedro Manonelles, especialista en el ámbito de la salud, de la medicina, del deporte, te agradezco enormemente, director de la Cátedra de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Te agradezco enormemente tu aportación a este programa, porque este fin de semana habrá un regreso. Seguramente muchas personas se lo tomarán con ganas y eso está bien, pero hay que hacerlo también con precauciones y esos consejos son muy, muy interesantes. Pedro Manonelles, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes y un abrazo. Queremos dedicar nuestra atención ahora a un colectivo que está sufriendo muy duramente los efectos del coronavirus. En Italia han fallecido más de 100 sacerdotes durante este periodo, pero es que aquí en España las cifras, según los últimos datos, se elevan a 70 sacerdotes que han perdido la vida. Una parte importante de ellos en Madrid. Nos vamos hasta allí, hasta Madrid, porque nos atiende, y se lo agradezco enormemente, el cardenal don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Le doy las gracias, don Carlos, por atendernos, y me gustaría que compartiera con nosotros por qué cree que tantos sacerdotes, imagino que también habrá religiosas, que han perdido la vida durante estas fechas, si eran personas mayores, eran personas que han estado auxiliando a enfermos antes del periodo de confinamiento. ¿A qué se debe precisamente estas cifras tan trágicas, don Carlos? Bueno, entre los sacerdotes que han fallecido en Madrid, que son 101 sacerdotes, entre sacerdotes y religiosos, yo creo que fundamentalmente en unos es verdad que es fruto de que eran ya mayores y la enfermedad o el coronavirus les ha cogido pues a esa edad con alguna enfermedad que tenían, pero sin embargo han fallecido también muchos sacerdotes jóvenes, ¿no? Que fruto de la entrega incondicional. A mí me ha impresionado siempre, pero fundamentalmente ha tenido que llegar este momento para conocer a mi presbiterio, ¿no? En su hondura, y es ver la entrega absoluta que han tenido y que siguen teniendo, sin mirar nada más que el bien de los demás. Allí donde se ha necesitado la presencia de los sacerdotes y donde incluso a lo mejor a veces ellos mismos se han ofrecido para entrar en los lugares a veces más difíciles, que ciertamente podían producir contagio, y sin embargo han estado muy presentes, muy presentes. Me parece que ese dar la vida, identificándose con nuestro Señor, ha sido una clave fundamental en el presbiterio diocesano, supongo que de todos los sitios, pero yo lo que he visto de aquí en Madrid ciertamente, y que uno no mira para sí mismo, sino que uno ha entregado la vida para los demás, que uno tiene que ser pastor y cuidador de los otros,
arriesgando lo que sea en la vida, eso ha sido una característica de mi presbiterio, lo cual para mí no puedo decir más que gracias al Señor por haberme regalado esta presencia como pastor en la Iglesia de Madrid y este presbiterio que me acompaña en el anuncio de Jesucristo. Eso en cuanto a los sacerdotes. Yo no sé si quiere alguna pregunta más respecto a esto. Yo imagino que para usted, como para todos los demás, pero usted personalmente, pues seguramente está viviendo esas circunstancias con dolor, pero también conmovido cuando recibe una información, una noticia de un hecho luctuoso de este tipo. Claro, es dolor, es sufrimiento, pero sin embargo es alegría que nace del Evangelio, ¿no? De ver cómo es la alegría que estos días nos decía y nos hablaba de ella también la de los apóstoles, la de San Esteban, que da la vida por el Señor, un diácono, ¿no? Aquí ha muerto un diácono también. Es decir, bueno, yo creo que esto hay que ver. Yo nunca me había dado cuenta. Fíjese que llevo ya unos años aquí en Madrid, ¿no? Y ha tenido que llegar esto para ver la categoría apostólica, humana, existencial, de pastores que hay aquí en mi diócesis y que el Señor me ha regalado. Yo quiero dar gracias a Dios por ello. Eminencia, también, bueno, son muchísimos, casi 30.000 personas las que han fallecido en España. Muchos de esas personas lo han hecho además en una situación de soledad para evitar contagios, y seguro que muchas eran personas católicas, ellas o sus familias, que no han recibido, por tanto, unos oficios y una despedida conforme a nuestras creencias. Yo no sé si eso también usted le ha hecho reflexionar y qué mensaje, no sé si le ha enviado o se le puede enviar a estas familias a las que yo me estoy refiriendo. Me ha hecho reflexionar, me ha hecho sufrir, me ha hecho pensar no solamente en los que fallecían, sino en las familias que padecían esta situación de alguien al que quieren, que muere y que a lo mejor han tardado incluso días en saber que había fallecido, ¿no? Y ello me ha llevado también pues a muchas cosas, por supuesto a rezar, ¿no? Aquí en la catedral, ya desde el inicio del aislamiento que hemos tenido o que estamos viviendo, en la catedral se ha celebrado todos los días por la tarde y los domingos a las 12 de la mañana, pero todos los días por la tarde a las 7 de la tarde, y seguimos haciéndolo por YouTube, la misa, y en la que recordamos a los difuntos que han fallecido, ¿no? Orar por los difuntos, quizá nos hace falta dar el consuelo a las familias, ¿no? El consuelo del dolor de alguien al que tú quieres y que no has podido decirle adiós, o estar a su lado, o darle la mano, tocarle la cara y despedirlo como hacemos siempre todos, ¿no? Y por supuesto, los discípulos de Cristo, para nosotros esto es especialmente importante, porque es el paso que tenemos que dar todos, pero creyendo nosotros también que vamos a la vida eterna, vamos a manos del Señor, ¿no? Esto supone también que tenemos que dedicar un tiempo, ahora, una vez que termine el aislamiento, a atender a estas familias, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que un niño o un adolescente o una hija o un hijo pues acojan en su corazón y sepan integrar, acoger ese dolor que no solamente supone la muerte, sino el dolor que supone no haberlo visto, ¿no? Que marchó de casa y no lo hemos visto más. Es decir, bueno, todo esto requiere una especial atención por nuestra parte. De hecho, en la normativa que daremos, si Dios quiere, para los sacerdotes, después de que el día 4 y el día 11 pues podamos abrir los templos, ¿no?
Bueno, pues una de las primeras atenciones es las que tenemos que tener con los difuntos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es solamente por rezar por ellos, que también, sino por acoger y saber integrar en el corazón y en la vida el dolor de tanta gente, nietos, hijos, padres, qué sé yo, es decir, todo tipo de gente, ¿no? Que necesitamos también un modo especial de integrar. Cuando esa curva, ese pico del que tanto se habló, estaba álgido en España, en Italia, en Holanda, se abrió un debate sobre, como no se podía atender a todo el mundo, pues igual a las personas ancianas, las que ya eran muy mayores, pues igual había que dejarlo un poco aparte y atender a quien pues eran más jóvenes y demás. Un debate ético, bueno, que yo creo que habría que hacernos pensar cuando llegan esos momentos límites que se abre, que hay quien está dispuesto a abrirlo. ¿Usted cómo vivió esas informaciones que a veces salieron en esos momentos? De, bueno, como ya es una persona mayor, ¿cómo lo vivió? Esa distinción es una barbaridad. Ciertamente, es decir, no se puede aceptar. Todos tenemos derecho a la vida. Y no hay edades. Dios los límites nos los pone Él. No los podemos poner nosotros. No somos dueños de la vida absolutamente de nadie. Somos hombres y mujeres que tenemos que estar dispuestos a arrodillarnos ante aquel que padece la enfermedad o que está en una situación difícil. Y ese arrodillarse supone hacer lo que hizo el buen samaritano, que bajó de la cabalgadura, se acercó a él, lo curó, lo vendó, lo levantó, lo volvió a poner prestó su cabalgadura y lo llevó para que siguiesen cuidándole. Y él se ocupó y se siguió ocupando de la situación de esa persona. Y eso es válido para todos, para el hombre o la mujer que tiene 90 años y para el niño que tiene pues 5 o 6. Para un cristiano, un discípulo de Cristo, no hay distinción. La parábola del buen samaritano es esencial y prima sobre todas las cosas. Estos días, la verdad es que las nuevas tecnologías han hecho un servicio, han permitido a muchos sacerdotes oficiar y que podamos asistir a misa. Por ejemplo, aquí en la región de Murcia ha sido habitual. Eso ya creo que ha prestado un servicio importante, no sé cómo usted lo valora. Y luego también ya la vuelta, se ha anunciado el desconfinamiento a las celebraciones religiosas, a los templos, se va a producir gradualmente con... va a ser una alegría para todos, pero también con precaución, ¿verdad? Naturalmente, la precaución hay que tenerla. Vamos a ver, mire, hay algo que es esencial, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de defender siempre la vida. Y por tanto, quien no tiene precaución y arriesga la vida de los demás, está matando también. Y esto es fundamental para todos nosotros en estos momentos. La precaución es esencial, pero no es la precaución miedosa, no, es la precaución por mantener la vida del otro. Es la precaución de que dónde está tu hermano de la Biblia sigue siendo válida para nosotros. ¿Qué situación está y cómo me acerco a él? Yo no puedo arriesgar la vida de nadie. En ese sentido, a mí me parece que este momento que nos viene a nosotros de volver otra vez a hacer las celebraciones, tenemos que ir en contacto. No podemos empezar con unas celebraciones masivas. Tenemos que guardar las distancias que se nos recomiendan. Tenemos que situarnos con todas las recomendaciones que nos dicen los sanitarios también, que no es una cosa solamente porque nos la impongan, ¿no? Sino es que nos lo están diciendo los sanitarios cómo tenemos que estar, ¿no? A mí me parece que esto es esencial, ¿no? Es un deber moral el tener esta precaución y ponernos a trabajar y a abrir los templos, las celebraciones, lo que sea, pero siempre con este deber moral de defender la vida del otro, que pasa necesariamente por mantener esas situaciones que nos están pidiendo que tengamos. Don Carlos, ya para terminar, ya hacía referencia antes al servicio a través de online que muchos sacerdotes han estado ofreciendo. También me consta que
en el Instituto Pontificio Juan Pablo II, en su sede en Madrid, está funcionando bien. Se presentó hace muy poco, yo tuve la oportunidad de estar ayer en esa presentación, estuvo usted, el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza. Bueno, también en Roma se está prestando un servicio que hay pues de 70, 80 países que están accediendo a las clases, queriendo formarse sobre la familia, la vida. Ahí en Madrid también usted está implicado muy directamente, muy personalmente. No sé qué valoración hace tanto del servicio que se está dando como del interés de estas personas en recibir esa formación. En primer lugar, el servicio que está prestando el Instituto es fundamental. Y es fundamental lo que estamos viendo esta temporada, este tiempo que hemos vivido que estamos viviendo de la pandemia, la importancia de la familia. Quizá, no sé si hemos caído en la cuenta del valor esencial y fundamental que tiene la familia. Por tanto, el esfuerzo que está haciendo el Instituto de la Familia, el Instituto Juan Pablo II, es impresionante, en todos los aspectos, ¿no? Y también en este modo de acceder a seguir impartiendo las clases del instituto, ¿no? Yo creo que, no sé si habrán podido ver alguna clase online, ¿no? Pero es impresionante decir cómo se dan, ¿no? Parece que se habían preparado ya mucho antes de esto para poder impartir las clases así. Yo quiero dar gracias a Dios por todo el esfuerzo que está haciendo también la Universidad Católica de Murcia y en concreto a su presidente por este esfuerzo impresionante que se está haciendo en un momento, fíjese que el instituto se inauguraba cuando no teníamos pandemia, pero el instituto sigue funcionando en todos, no solamente en Madrid, sino en Roma también, o desde Roma para todos los lugares y todos los alumnos, pues con esta forma online que tiene una fuerza especial y que sigue sobre todo entrando en lo que es más esencial y más futuro da a la humanidad, que es la familia. Lo estamos viendo ahora. Yo doy gracias a Dios por ello. Don Carlos Osoro, muchísimas gracias por atendernos. Por cierto, hace unos días yo hablaba con un científico y me decía, estamos investigando, intentando evolucionar, encontrar la vacuna, pero al mismo tiempo yo me reservo una oración todos los días. Y cuando se lo digo a algún periodista me dice, hombre, tú que eres científico. Y me dice, bueno, ¿y qué ocurre? Deseo las dos cosas y me acerco a las dos, que es absolutamente compatible. Y en estos momentos, eso que algunos quieren plantear, que es una dicotomía y que es algo que no puede convivir, es absolutamente evidente que para nada, en absoluto. Imagino que usted lo comparte, ¿verdad? Por supuesto. El futuro del ser humano está en Dios, no está en otro sitio. Y solamente cuando dejamos cambiar nuestro corazón se hace futuro, ¿no? ¿Por qué? Le hablaba antes de la familia, ¿no? Porque el instituto cubre algo que es esencial para la humanidad. Porque Dios ha querido que... Miren, hay dos laderas esenciales para estar en este mundo. Padre y madre. Sin estas laderas no venimos a esta tierra absolutamente nadie. Nadie. Aunque se invente lo que fuere. Entonces a mí me parece que esto es esencial, no perder esa perspectiva, ¿no? Y en esta salida del aislamiento, Dios es fundamental, porque nos hace acceder al corazón aspectos que son esenciales para dar la mano siempre al otro, no para prescindir del otro, sino dar la mano al otro y a todos, sin distinción. Cuando nosotros desde la Iglesia, en nombre de Jesucristo, ayudamos a los demás, no le preguntamos de dónde viene y qué es lo que cree. Tiene hambre y le damos de comer. Como dice el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando habla al final de los tiempos, pues nos dirán, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis, enfermo y me vinisteis a ver. Bueno, pero ¿cuándo, Señor, te vimos? Cuando se lo hicisteis a uno de mis hermanos. Este es el Dios en quien creemos. Y este Dios tiene rostro y tiene una manera de comportarse que es la que nos ha regalado a nosotros y que nosotros queremos también decírselo a todos los hombres, ¿no? Dios no nos anula, al contrario, nos construye y nos alza en tales dimensiones que crea una belleza en la vida nuestra y en la vida de la humanidad que no la puede crear nadie más que Él.
Por eso es necesaria, naturalmente, que la ciencia es necesaria. Para eso Dios nos ha dado la inteligencia. Pero una ciencia egoísta que solamente busca para sí y no está mirando hacia los demás, pues no vale mucho, ¿no? No vale, porque sería egoísta, ¿no? Y iría buscando solamente su gloria. Y la gloria hay que buscar, la gloria del hombre hay que encontrarla en la gloria de Dios. Y si no, hacemos cotas, recortamos la existencia humana. Le agradezco que haya compartido con nosotros esas palabras con las que terminamos este programa. Don Carlos Osoro, Cardenal, Arzobispo de Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Le agradezco enormemente. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Con esas palabras acabamos. Muchas gracias por habernos atendido. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches.